Elizabeth o Isabel Báthory. La historia de la condesa sangrienta. Su nombre auténtico era Elizabeth Báthory, pero la historia la conoce como la condesa sangrienta, por su afición a secuestrar y torturar a muchachas, cuya sangre se bebía para conservar la eterna juventud. Al menos eso testificaron quienes siguieron el proceso contra ella en unos tiempos convulsos. Nació en Hungría el 7 de agosto de 1560 y falleció en Eslovaquia el 21 de agosto de 1614. Fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Su tío Esteban I Báthory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Entre el resto de los familiares se encuentran un cardenal y varios príncipes. El escudo de armas de su familia consiste en 3 dientes de jabalí de plata sobre un campo de gules. Llegó a ser gobernanta absoluta de lo que hoy conocemos como Eslovaquia. Infancia y juventud. Recibió una amplia y exquisita educación, aunque también estuvo en contacto desde su más tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente realizadas por algunos miembros de su dinastía. Pasó su infancia en el castillo de los Exer, la rama más extravagante de los Báthory, repleta, como consecuencia de los matrimonios consanguíneos, de locos y tarados. Se dice que a los 4 años Isabel sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, pero remitieron pronto y no parecen tener relación con su comportamiento posterior. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, que era conde con 16 años. A los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo buena relación con su suegra, Úrsula. Fue educada con esmero, algo inusual para su tiempo, cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y escribir. Pero Elizabeth hablaba perfectamente húngaro, latín y alemán. Matrimonio con Ferenc Nadasdy. En 1575, se casó con el conde Ferenc Nadasdy, de 20 años. La boda fue en el castillo de Brno y hubo más de 4.500 invitados. La pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Exet donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Ferenc era un soldado que pasaba largas temporadas en las constantes guerras que asolaban el país. Las prácticas crueles con sus enemigos le valieron el apodo de el héroe negro, por básicamente torturar y empalar. La existencia de la condesa se hizo tediosa y solitaria. Sin poder salir de su castillo por orden expresa de su marido, Elizabeth empezó a intentar escaparse por diversión, hecho que consiguió en varias ocasiones en las que vivió alguna que otra aventura, entre ellas, una fugaz con un excéntrico joven conocido como el vampiro por su extraño aspecto y vestimentas. Tras los muros de su castillo, la condesa se rodeó de extraños sirvientes con los que practicó experimentos brujeriles y relacionados con la alquimia. Existe un registro epistolar en el que el matrimonio intercambiaba información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes. Esto era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran enormes, y se requería además un férreo control sobre la población local, de origen húngaro, rumano y eslovaco. Entre los sirvientes se encontraba una bruja llamada Dorco, y su antigua nodriza, Joilona, quien empezó a aconsejar a su señora el uso de la sangre para evitar los efectos del paso del tiempo. En aquel entonces, Elizabeth ya empezó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos o dejarlas en el frío invierno fuera mientras las congelaba con gélidos cubos de agua hasta convertirlas en auténticas estatuas de hielo. En sus castillos transilvanos de Exet y Brno, tuvo todo el tiempo y la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones hasta un grado de sofisticación sádica escalofriante. El caso es que la condesa administró el castillo con mano de hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba con un pesado mazo o les pinchaba con agujas debajo de las uñas, por citar algunas de sus diversiones predilectas. Por otro lado, a Elizabeth le atraían sexualmente las mujeres, pero sus prácticas sádicas, siempre con golpes y sangre, asustaban a las incautas que se prestaban inicialmente a sus requerimientos. Ferenc y Elizabeth apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y Caterina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo. El inefable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo, empezaban a preocupar a Elizabeth de un modo que terminaría convirtiéndose en enfermizo.
La muerte de su esposo el 4 de enero de 1604 tras una súbita enfermedad, radicalizó las actuaciones crueles de la condesa. Aunque se conocen asesinatos antes de la muerte de su marido en 1604, tras la muerte de este, pareció haberse vuelto totalmente desquiciada. Viuda con 44 años, se dio el vicio de enamorarse de sí misma. Los inicios de la condesa y baños de sangre. Empezó despidiendo a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela Nadasti. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos que, en opinión de Báthory, se merecían. Con la ayuda de su cómplice, Darbulia, una bruja de la región, montó un siniestro laboratorio, aunque más bien una cámara de suplicios, en los sótanos del castillo y se dedicó a las prácticas de magia negra. Cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba, la bofetada que le propinó su señora le provocó una herida. La sangre le salpicó a Elizabeth en la mano, quien fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Elizabeth volvieron las tétricas palabras de su nodriza y no dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse de la sangre suficiente que le daría la eterna juventud. En su paranoica locura, para no frotarse con toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, obligaba a otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llevar a cabo la condesa. En aquella espiral de muerte y depravación, Elizabeth se hizo con una serie de artilugios como un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro, en el que introducía a sus víctimas que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. La razón de esta sinrazón es que la fuente para obtener la eterna juventud era la sangre de las chicas a las que torturaba. Bebía su sangre, se daba baños de sangre, arrancaba su carne mientras sus sirvientas las sujetaban y cometía actos tan atroces que resultan casi imposibles de creer. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por sus tierras en busca de pobres muchachas engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia del campo. Y las que se negaban, eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo del que a buen seguro nunca más saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la fortaleza pero al final, Báthory y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición constante de muchas de sus hijas, la alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. El error que la llevó a su fin. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a sus víctimas entre las siervas y campesinas, a quienes en esa época un feudal o un noble podía tratar como un objeto. Pero las jóvenes muchachas se fueron terminando y la sed de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error y tras la muerte de Darbulia, se olvidó de las precauciones y desesperada empezó a raptar también a jóvenes de buena familia para conseguir líquido para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas. El rey Matías no pudo ya hacer oídos sordos a las historias dramáticas que llegaban de su pariente. En diciembre de 1610, hombres del rey dirigidos por el palatino Turzo, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros de su castillo, se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. Báthory fue detenida junto con 3 de sus ayudantes. Ella fue llevada a juicio negándose a declarar, acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. La sentencia hecha pública el 17 de abril de 1611 condenaba a Elizabeth Báthory a ser recluida de por vida. No corrieron la misma suerte sus cómplices, quienes fueron torturados y quemados en la hoguera. La condesa pasó los siguientes 4 años enterrada en vida. Fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz del día, aislada completamente, medio muerta de frío y con una sola rendija por la que recibía algo de comida. Nunca mostró arrepentimiento ni llegó a entender por qué la condenaron. Moría el 21 de agosto de 1614 al anochecer, abandonada de todos, según un cronista de la época. Terminaba así la historia de terror de la condesa sangrienta a quien sus más de 650 asesinatos y torturas no le sirvieron más que para sembrar el horror. La supuesta belleza que su nodriza le había prometido de poco o nada le sirvió en su tumba. Curiosidades de la condesa.
Fue testigo infantil de crueldades indescriptibles. En la antigüedad había un método de ejecución verdaderamente demencial. Se abría el estómago de un caballo y se introducía vivo al condenado en el vientre del animal muerto y luego se suturaba dejando afuera la cabeza del reo. El cadáver del caballo era expuesto al sol para que el condenado se pudriera entre hedores y gusanos. Se cree que Elizabeth Bathory presenció una de estas ejecuciones siendo niña. Regaló a su primer hijo. Cuando tenía 15 años de edad, Elizabeth quedó embarazada del hijo de un campesino. Fue enviada lejos a tener el bebé, el cual fue dado a otra familia para que el hecho no perjudicara su matrimonio ya concertado con Ferenc Dusty. Una asesina muy especial. Las asesinas en serie son muchísimo menos frecuentes que los del sexo masculino. Bathory es la primera asesina en serie de la historia y también fue la primera conocida que mataba por necesidades sexuales sin la dirección de un socio. Una asesina muy especial. Las asesinas en serie son muchísimo menos frecuentes que los del sexo masculino. Bathory es la primera asesina en serie de la historia y también fue la primera conocida que mataba por necesidades sexuales sin la dirección de un socio masculino dominante. Tenía una amplia colección de torturas. Bathory tenía en su castillo una cámara de tortura donde practicaba las cosas más aberrantes. Mordía a sus prisioneras hasta la muerte, las quemaba los genitales con velas y con barras al rojo vivo, y las hincaba a alfileres. En invierno, le gustaba arrojar a las sirvientas a la intemperie, sin ropa y con un baño de agua helada. Fue una madre amorosa. Excluyendo al hijo que regaló a los 15 años, Bathory fue madre amorosa de los 4, Ana, Úrsula, Caterina y Pablo, que tuvo con su esposo, Ferenc Dusty. Se cree que los niños no conocieron los espantosos hábitos de su madre. Procuraba entierros cristianos para sus víctimas. Al comienzo de su vida criminal, Bathory entregaba los cadáveres de sus víctimas a un pastor protestante para que les diera cristiana sepultura, mencionando distintas causas de muerte. Sin embargo, el pastor entró en sospechas y se negó a seguir recibiendo cadáveres. Entonces Bathory empezó a enterrar los cuerpos en su propiedad. Solo sufrió arresto domiciliario. La influyente familia Bathory consiguió mantener a su asesina lejos de la cárcel. Sus cómplices fueron torturados, ejecutados por decapitación y quemados en la hoguera. Elizabeth Bathory murió en su castillo, a los 54 años, tras dictar testamento en favor de sus hijos frente a 2 sacerdotes. Récord Guinness. Tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad con más de 650 muertes. Relación con Drácula. Se dice que Bram Stoker basó su novela en los personajes de Vlad Tepes y Elizabeth Bathory. Hasta aquí la historia de la Condesa Sangrienta. Espero que os haya gustado y entretenido. Podéis darle al like y suscribiros. Un saludo y gracias por vuestro tiempo. Hasta el siguiente vídeo.